El libro de Malaquías, capítulo 3, verso 16. El libro que está antes de Mateo, Malaquías 3:16, y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Tu palabra dice que tus ojos atalayan toda la tierra. Tu palabra dice que tus ojos están atentos, Señor. Tu palabra dice que tú lo escuchas, lo sabes todo. Tú eres todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor. Nosotros, Señor, aquí por tus misericordias, Señor, en este día, Señor, disponemos nuestro corazón, Señor, para escuchar tu consejo, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos, Señor. Enséñanos a Cristo, Señor. Revélanos a Cristo, Señor. Y produce, Señor, en nosotros ese entendimiento, Señor. Ese amor por ti, Señor. Ese amor por tu palabra, Señor. Y esa reverencia, Señor, delante de ti siempre, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, en este precioso estudio sobre el temor de Dios. Y seguimos recorriendo versos, diferentes versos. Hay muchos, son muchos, porque es importante que entendamos que la centralidad y el fundamento que Dios puso en su palabra dependen del temor de Dios. O sea, el temor de Dios es central, es fundamental en la base para poder acercarnos a Dios y que el Señor tenga contentamiento con nosotros. Y es importante entender que a través del Espíritu Santo, Dios pone en nosotros un nuevo corazón y un nuevo camino con el propósito de que lo temamos. Porque sin temor de Dios no hay nada. Sin el temor de Dios en nuestra vida, en nosotros, no va a haber bendición. Los propósitos del Señor se frustran. Y por supuesto que no serviremos al Señor, hermanos. Y no cumpliremos ese propósito de por qué fuimos creados, para alabanza y gloria del Señor. Entonces, ¿qué le espera a la gente que no tiene temor de Dios? Porque sin temor de Dios, hermanos, ¿cuántas cosas usted y yo no hacemos por temor de Dios? ¿De cuántas cosas nos abstenemos, hermanos, porque hay temor de Dios en nuestros corazones? Sin temor de Dios, vénganos tu reino. Todo se vale. Entonces, sin temor de Dios, dice la Biblia que lo único que nos espera es la ira de Dios. Entonces, venimos mirando diferentes versos por encima sobre el temor de Dios. Hoy quiero hacer una pequeña parada en este verso que leímos en Malaquías. Y ahí seguimos. Que es importante que analicemos este verso. Volvámoslo a leer, la primera parte. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Hermanos,
Nosotros sabemos que Dios lo escucha todo, que Él lo sabe todo. Dice el salmista David que aún no estaba el pensamiento, digamos, en su mente, en su boca, y he aquí, ya tú lo sabes todo. Entonces, cuando dos hijos de Dios están hablando del Señor, por supuesto que el Señor dice aquí, van a hablar con mi temor. Así es lo que lo dice. Entonces los que temían al Señor hablaban cada uno al otro. Entonces imagínense un par de hijos de Dios, el uno hablándole del Señor y el otro hablando, mira qué niña tan linda, y sabiendo que tiene su esposa. El uno hablando del Señor y el otro pendiente de la política, pendiente del mundo, pendiente de las cosas. Entonces imagínense dos hijos de Dios, pero aquí Dios dice claramente que Él escuchó a los hijos de Dios que se juntaban, y entonces eso veía que era porque eran temerosos de Dios. Y entonces el Señor oyó y escuchó. Qué importante, hermanos, porque el Señor conoce cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Cuántas veces, hermanos, sale de nuestra boca cosas que las decimos sin temor de Dios, que vienen a nuestra mente y que no la procesamos buscando la misericordia de Dios, sino que permitimos que en una ira, en una contienda, en un desespero, en una presión, hermanos, salgan? Y esas palabras a veces son como los clavos que usted pone en una pared o en una puerta, que por mucho que la retoque, nunca va a ser igual esa puerta. Entonces, mire que el Señor nos dice que Él escuchó y oyó a los que temían al Señor, uno hablando a su compañero. O sea, ¿qué dice esto? Que nosotros como hijos de Dios, hermano, cuando hablamos, hermano, debemos ser hijos de Dios, hermano. La palabra del Señor que sale de nuestra boca debe glorificar a Dios. Y sabemos que en la viña del Señor hay de todo. Eso lo sabemos. Hay malos, hay buenos, hay cizaña, hay trigo. Están los que murmuran, los que no agradecen a Dios, los que no tienen en cuenta a Dios en ninguno de sus pensamientos, pero también están los que tienen temor de Dios. Mire que la diferencia aquí no es que el Señor escuchó a los que se congregaban, el Señor escuchó a los que oraban mucho, el Señor escuchó a los que predican por ahí, evangelizan. No, el Señor escuchó a los que tenían temor de Él. Es que hay grande diferencia, hermano, porque Cristo le dijo a los judíos, muchos son los llamados, un remanente solo será salvo. Eso lo dijo él a los judíos, y por supuesto que se cumplen todos. Entonces, ¿por qué? Porque hay un remanente que tiene temor de Dios, así como Elías dijo, Señor, yo soy el único temeroso de Dios, me matan a mí, no queda nadie. No, Elías, tranquilo, que yo tengo 7,000 temerosos de mí. Entonces, y ese 7 habla de multitudes, y miles es un número indefinido de creyentes que el Señor tiene que lo adoran, que lo honran, cada que hablan su boca. Entonces, qué importante mirar esto. Si leemos los versos anteriores, no los vamos a leer. Es muy bueno que lo lea en su casa, porque esto es una hermosura. El Señor está hablando del sacerdocio. Acuérdese que en el Antiguo Testamento, o en el primer testamento mejor, el Señor llamó al pueblo, a todo el pueblo, para que fueran sus sacerdotes. Él llamó a todo Israel para que fueran sacerdotes de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Mas sin embargo, ¿cuál era el propósito de Dios de que todo Israel del desierto fueran sacerdotes de Dios? Y se reunió el pueblo y le dijeron a Moisés, en medio del temor de que estaba sonando la trompeta, el monte temblando, fuego y humo, hermanos, y las amenazas de Dios, y les dio miedo y dijeron, Señor, y le dijeron a Moisés, Moisés, no queremos más oír la voz de Dios. Él les dijo, si oyereis mi voz, os he sacado de Egipto sobre alas de águila para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo y de sacerdotes, a todos los judíos. Un pueblo santo y de sacerdotes. Pero le dijeron, no queremos y no entendernos con Moisés. Entonces Dios levantó un sacerdocio, uno solo. Pero ¿cómo llama Dios a la iglesia?
Vosotros sois linaje escogido, la iglesia real, sacerdocio verdadero, nación santa. Entonces, a esos que el Señor llama así son los que temen a Dios, los que debemos temer a Dios, los que debemos tener cuidado cada que abrimos la boca, hermanos. Y eso es lo que Dios exalta. Vio que cada uno le decía a su compañero los que eran temerosos de Dios, y el Señor oyó y escuchó. Pero no solamente oyó y escuchó. Entonces, muy importante que está hablando sobre el sacerdocio, porque si usted comienza en el capítulo 1 en adelante, usted va a ver que Dios está quejando del sacerdocio. El sacerdocio está siendo contrario a la voluntad de Dios. No hay temor de Dios, pero siempre hay un remanente. Hermano, qué bueno que usted y yo seamos un remanente, de parte de ese remanente. Mire que es una decisión de nosotros. Nosotros, cuando nos viene el pensamiento y va a salir por la boca, podemos meditar. Por eso dice el Señor que bienaventurado el varón que no le permite esas maldades en su vida, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Cuando va a salir algo de nuestra boca, meditar. Meditar si honro a Dios, meditar que se puede desatar a partir de acá. Entonces, muy importante de que Dios está hablando del sacerdocio. Entonces, si leemos los versos anteriores, veremos que Dios se queja de la infidelidad y la murmuración de sus sacerdotes. Los pecados descritos. Miren, lo que Dios describe desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 de Malaquías es exactamente lo mismo que les ocurrió en Nehemías, capítulo 13. Allá en Nehemías, ellos hicieron lo mismo. Si usted va a Nehemías en la casa, Nehemías capítulo 13, a partir del verso 10, usted va a ver que es lo mismo que pasa en Malaquías. Entonces dice aquí que Dios escuchó y oyó. ¿Cuántos sabemos, hermano, que Dios escucha? Tanto a los buenos, pero también Él escucha a los malos. El Señor lo sabe todo. Dice que daremos cuenta a Dios de cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces, Dios escucha todo. Y Malaquías le dirige este mensaje a los sacerdotes y, por supuesto, a todo el pueblo. ¿Y cuántos sabemos que de tal sacerdote, tal pueblo? Es la verdad. El Señor les dijo en 1 Timoteo 4:16, Pastor Timoteo, cuídate de ti y cuídate de la doctrina que estudias y que enseñas, y persiste en ello, cuidándote de ti y cuidando de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvas tú y los que te escuchas. No haciendo esto te condenas tú y los que te escuchan, porque de tal sacerdote, tal pueblo. Es una ley. Es una ley. Así que Dios se queja, hermanos, de los pecados del sacerdocio. Y el sacerdocio lleva al pueblo a honrar a Dios o a honrarlos a ellos. ¿Qué pasa en muchos ministerios, en muchas iglesias, donde el pastor es el rey? Donde el pastor es un ungido. No, aquí nosotros todos debemos andar en el temor de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios en la misma medida, usted y nosotros. Cada día necesitamos humillarnos los unos y los otros, hermano, para que Dios tenga misericordia de los unos y de los otros. Eso es Biblia. Lo que pasa es que han pervertido el evangelio de Cristo y han levantado dioses, becerros de oro en los púlpitos. Entonces, qué importante. Se está quejando el Señor, pero dice, hermanos, que fue escrito libro de memoria delante de Dios para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. O sea que cada que usted y yo, si somos temerosos de Dios, estamos hablando, hay un libro que están escribiendo los ángeles. Por eso en Apocalipsis 22 dice que va a llegar el día en que se van a abrir los libros. Se van a abrir los libros. Y dice que cada uno va a estar ahí en los libros.
En los libros. Porque hay una enseñanza que dice de que cada creyente va a estar haciendo fila para que venga el Señor. No, lo que es inmundo delante de Dios no puede estar. Nosotros nos presentamos a través de los libros. Es como cuando un abogado representa a alguien, él lo representa a través de todo lo que está escrito. Así la persona no vaya. Así vamos a estar presentes todos, porque ahí queda todo lo de nosotros. Entonces, hay un libro de la vida, que es este libro que está escribiendo para los que temen y piensan en el Señor. Ese es el libro de la vida. Importante. Entonces, qué lindo. Así que el tema central para el sacerdocio y para el pueblo de Dios fue, es y será el temor de Dios. Ese es el tema principal de la Biblia, porque sin temor de Dios, ¿cómo va a haber redención? Sin temor de Dios, ¿cómo vamos a honrar a Dios? Sin temor de Dios, ¿cómo vamos a honrar a Dios en nuestro hogar, en el trabajo? El creyente que va y no entiende el temor de Dios está trabajando cuando roba tiempo, cuando hace el mal trabajo, no está honrando a Dios, no está mostrando temor de Dios, y ya se lo muestro por la Biblia. Eso está en la Biblia. El Hijo de Dios debe mostrar temor de Dios, no solamente en lo que habla, sino en su comportamiento, no solamente en la iglesia. Mire, el lugar donde menos se debe mostrar el temor de Dios es en la iglesia. Es en la calle, es en el hogar, es en el trabajo, es en el metro, es en las circunstancias donde el temor de Dios debe florecer, porque en la iglesia todos somos santos. Bueno, aquí todos somos santos. Muy importante entender eso, hermano. En la iglesia es donde usted y yo debemos mostrar la realidad. Señor, ten misericordia de mí, soy un fornicario, Señor. Ten misericordia, soy un mentiroso, Señor, no he podido con este pecado. Ahí hay que mostrar la verdad. Y en la calle, ¿a qué venimos nosotros aquí? A que Dios nos equipe. Aquí venimos a ser equipados para ir a ejercer lo que aprendimos, hermano, y a honrar a Dios en el hogar, hermanos. Y es todo lo contrario. Aquí venimos como santicos, aprendemos a caminar despacio. Y en la calle, hermano, es muy importante porque es una realidad. Le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a cualquiera, hermanos. El único santo es el Señor. O sea, Él nos llama santos, pero el único perfecto es Él. Ahora entonces, y miremos entonces lo que dice Malaquías 4 sobre los que están escritos en los libros, los malos y los justos. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 1. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y ahí sigue diciendo y lo describe. O sea, usted sabe cuando en la época, en la persecución de los cristianos, los clavaban en un palo y les echaban aceite y los prendían como una antorcha. Así mismo está describiendo el Señor acá. No clavados en ninguna parte, pero serán estopa. Estopa. ¿Quiénes son los soberbios, hermano? Aquellos que yo no necesito de Dios. Yo tengo miedo, yo no le hago mal a nadie. Eso es soberbia ante un Dios tan grande y todopoderoso, hermano. Y los que hacen maldad, todo lo que hacen lo que no le agrada a Dios, así de sencillo. Entonces esto es lo que espera, pero esto es lo que espera a los que no tienen temor de Dios. Fuego, juicio, ira. Pero mire lo que profetiza el verso 2. El verso 1 es para los que Dios escucha, pero no tienen temor de Él, no lo honran. El verso 2 es para aquellos que el Señor está escuchando, que los dos honran a Dios, y entonces los ángeles están escribiendo. Pero mire lo que profetiza el verso 2. Dice, mas a vosotros. Ojo, no dice a los que se congregan, no lo dice a los que se aprenden la Biblia, no dicen a los que hicieron 3 teologías o tienen varios títulos universitarios de teología para saber más que otros, que por lo general es letra muerta. Mas a vosotros, ¿a quiénes? Los que teméis mi nombre. ¿Sí ve qué importante? El temor de Dios. O sea, el Señor claramente se dirige a un pueblo
que no teme a Dios y ahora se dirige a un pueblo que teme a Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, muy personal, vosotros, lo señala, vosotros, los que teméis mi nombre, mire, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dos cumplimientos. Aquí está profetizando, por supuesto, de la venida del Mesías. Está profetizando del juicio sobre el pueblo judío y está profetizando del juicio final. Ahí está profetizando todo eso. La parte histórica ya se cumplió, falta la otra parte para los que estamos acá y los que a partir del año 71 están en uno de estos dos rangos, los que temen al Señor y los que no lo temen. Entonces, así que entonces a los que temían al Señor, los que tenían temor de Dios, ¿qué pasó? Le nació Cristo en su corazón, nacerá el sol de justicia. Ahí está Pablo, Pedro, Juan, están todos, 3.000, 5.000 y los miles y los millones que hay hoy en que hubo y que hay hoy en día. Ahí están y ahí estamos. En nuestro corazón nació el sol de justicia. Y a los demás, primeramente se les vino encima el día tenebroso del Señor y falta otro día tenebroso, que es el final, que ese es para el juicio para todos. Entonces, así que si en nuestra fe cristiana, hermanos, no existe el temor de Dios, ¿cuál puede ser la respuesta? No conocemos a Dios, hermano. No conocemos a Dios. Mire, cuando usted está y está teniendo algún problema con alguien en la escuela o en la calle, y apenas usted dice, bueno, ese es muy débil, ese es tonto, pero apenas usted se da cuenta de lo que es, usted ni vuelve a pasar por ahí. Coge temor, coge miedo. A medida que nosotros, ¿por qué es tan importante conocer de Dios? Conocer a Dios. Como dice Malaquías, como dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, no te alabes en saber mucho, leer muchos libros, o leer la Biblia tanto, no te alabes en eso, no te alabes ni en tu riqueza, ni en tu poder, alábate en entenderme y en conocerme, porque a medida que conocemos y entendemos a Dios, hermano, vamos a andar, mire, piano, 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 piano. Vamos a andar despacito, hermanos, en el temor de Dios. Entonces, una persona que no tiene temor de Dios no conoce a Dios, hermano. ¿Cómo va a conocer a Dios? Por eso es tan importante que a usted y a mí nos enseñen la palabra de Dios como está escrita y no filosofías humanas como en mucha parte. La palabra de Dios. Así como le dijeron a este varón, no queremos palabra de hombre sino de Dios. Y dice que lo comieron los gusanos. Ay, hermano, que Dios aplicara esa hoy en día. Le digo que había más gusanos por ahí que gente. Y sobre todo en los púlpitos. Pues estaría lleno de gusamenta por toda parte. Si el Señor permitiera eso. Entonces, qué importante, hermanos, que ya recorrimos un poquito del Antiguo Testamento. Un poquito de los versos. Y vemos que el fundamento bajo el nuevo pacto es que Dios nos daría un nuevo corazón y nos daría un nuevo espíritu y por supuesto un nuevo camino. ¿Para qué? Para que lo temamos. O sea, Dios no nos simplemente viene y nos enseña letra y letra y letra. No, Dios tiene que inyectar en usted y en mí el temor de Dios. Así lo vimos la semana pasada. El Señor tiene que producir en nosotros el temor de Dios, pero nuestro corazón debe estar dispuesto a honrar a Dios. Dice, mire lo que dice Proverbios 14:27. Hermano, el temor de Dios es todo. Mire lo que dice Proverbios 14:27. Dice que el temor del Señor es manantial de vida. Manantial de vida, el temor de Dios. Ahí lo dice. ¿Por qué? Ahí dice la respuesta, ¿por qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. O sea que cuando hay temor de Dios, usted y yo no haremos lo que nos va a matar. Muchas veces el mismo temor de muchas cosas nos evita problemas.
A veces la gente quiere hacer chanchullos con el gobierno y cosas, y a veces les da miedo, de pronto se quedan con todo, y eso les evita de que pierdan todo. Mano, pero aquí dice que el temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Por qué? Hermano, porque también dice la Biblia que hay camino que a muchos les parece camino de vida. O sea, este es, por aquí vamos bien. Pero al final es camino de muerte. Ahí está en el Proverbios 14. Camino de muerte. Entonces, qué importante. Y Proverbios, mire, 30:12, mire lo que dice. Dice Proverbios 30:12 que hay generación limpia en su propia opinión. Ah, que yo no le hago mal a nadie, hermano. Yo estoy bien como estoy. Hay generación limpia, o sea, ¿qué necesita? Necesita ser limpio. Pero mire lo que dice la segunda parte, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Entonces, por eso es que el temor de Dios es manantial de vida, agua, que ahí está la palabra, porque eso es una unidad. La palabra es la que nos limpia, es la que nos purifica, es la que nos santifica, la palabra de Dios. Hermano, ¿para qué? Para sacar de nosotros toda inmundicia, esa fue la promesa del Señor. En Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces, qué importante, sin temor de Dios, está la persona que no se ha limpiado de su inmundicia. Mire, ahora miremos cómo es que Proverbios define, mire el libro de Proverbios, cómo define el temor de Dios. Mire lo que dice Proverbios 8:13. Esto es tremendo. Proverbios 8:13, mire la definición de Dios sobre el temor de Dios. El temor del Señor, ¿qué es? Aborrecer el mal. Mire, así de sencillo. Mire, fácil. El temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece y amar y recibir lo que Dios ama. Así de sencillo. Entonces, hermanos, a la luz de lo que venimos estudiando, vemos que el tema central de la Biblia, cuando hablando de salvación, de redención, es el temor de Dios. Es el tema central, fundamental, es el fundamento para la salvación. Entonces, ahora pasemos al Nuevo Testamento, para que miremos, hermano, la base y el fundamento del temor de Dios. Desde el mismo nacimiento del Mesías, antes de nacer, ya Dios establece temor como fundamento. En todo el Primer Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento, desde el mismo embarazo de María, Dios establece la revelación, las misericordias y los propósitos de Dios cimentados y fundamentados en el temor de Dios. Mire lo que dice Lucas 1:44. Yo aquí le resumo 2 o 3 versículos en uno. Ahí está diciendo en el 44 de que María ya estaba embarazada y fue a visitar a su prima Isabel. Y dice que inmediatamente se acercó, ya venía en embarazo del Mesías. Inmediatamente se acercó a Isabel. Dice Isabel que el niño Juan el Bautista comenzó a brincar de alegría. ¿No le parece? Por el propósito de Dios, dice la palabra de que el niño Juan dice que vino preparado por Dios en santidad.
Un hombre apartado del mundo, o sea, desde el vientre de su madre ya vino apartado y separado por Dios en santidad para honrar a Dios. Y entonces en el verso 45, mire lo que dijo Isabel. Bienaventurada la que creyó. Ojo, fe salvadora, porque lo que tenía María era fe salvadora. Ella que creyó a los profetas, que creyó a los propósitos y promesas de Dios de que vendría un Mesías. Creyó contra lo lógico, porque el ángel le dijo que está embarazada, y ella dice, ¿cómo así? Si ni siquiera he tenido relaciones con José, ni siquiera nos hemos juntado. Y ella creyó, entonces por eso la llama bienaventurada, porque honró la palabra de Dios, así como el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, o sea, lo que le dijo el ángel y lo que venía profetizado desde Isaías, Malaquías, en fin. Todo se iba a cumplir, le profetizó Isabel. Qué importante. Así que desde el mismo embarazo, Dios fundamenta el ministerio de Jesús bajo el temor de Dios. Mire lo que dice el verso 49. Ella está hablando de las maravillas del Señor que hizo sobre su vida. Está exaltando al Señor, engrandeciendo al Señor, el Dios de mi salvación. He aquí la esclava, aquí la sierva del Señor. Y entonces en el verso 49 viene y dice, porque me ha hecho grandes cosas. El poderoso, santo es su nombre. Verso 50. Y su misericordia es de generación en generación. Mire para quiénes. Para los que le temen. Entonces, desde el mismo embarazo se establece el fundamento de la revelación y la misericordia de Dios para con María en el temor de Dios, porque ahí se está declarando ella como temerosa de Dios y está exaltando al Señor por sus misericordias y sus propósitos para con ella. De ahí mismo, desde el mismo embarazo. Entonces, María aquí asienta un principio, el cual es fundamento a través de toda la Biblia, de que ella es un vaso útil al Señor por el temor de Dios. Ella está diciéndole al Señor, gracias por sus misericordias, gracias por escogerme, gracias por tus propósitos, porque claramente lo dice, su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Entonces, por su temor de Dios. Qué importante, hermanos. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Mire, entonces, principio y fundamento desde el mismo embarazo de ella, para su vida, para ella ser ese vaso útil al Señor y para el desarrollo del ministerio del Mesías en la tierra. Vayamos ahora entonces a 2 de Corintios 7:1. Acuérdense que venimos leyendo diferentes versículos, simplemente hice una pequeña parada en Malaquías para que viéramos un principio sobre el sacerdocio. Pero seguimos viendo versículos y después, si Dios nos lo permite, vamos a desarrollar algunos en próximas enseñanzas. 2 de Corintios 7:1. Dice la palabra, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ojo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no en la letra, no en el servicio, no en tantas cosas que la gente hace, hermano, por agradar a Dios.
es la santidad únicamente se perfecciona en el temor de Dios. Y eso no se logra en la iglesia. En la iglesia nos equipan para ir a poner, hermano, en práctica ese equipo. Aquí nos entregan las armas para salir a glorificar a Dios, hermanos, en su temor. Entonces, si usted lee los versículos anteriores sobre las promesas, mire todas las promesas que tiene el Señor para nosotros. Puesto que tenemos tales promesas, todo lo que el Señor nos ha prometido. Además, el contexto de lo que dice 2 Corintios 7. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No, por las promesas que Dios nos ha dado, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad tiene que ver con nuestra separación de todo lo que contamina, ahí lo dice, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, que habla de fornicación y todo tipo de cosas que hace la gente, y el espíritu habla del entendimiento, del consciente, del subconsciente de la persona. Ahí tiene que ver. Entonces, en donde tenemos control, porque si el espíritu fuera una cosa por allá que usted no la puede controlar, ¿cómo, hermanos, entonces se va a limpiar? No, tiene que ver con nuestras decisiones. Nosotros somos los que decidimos honrar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, la santidad es la separación de todo lo que contamina nuestro cuerpo y nuestro ser. Mire lo que dice Primera de Juan 3:2. O sea que, mire que el apóstol Pablo nos está hablando. Ahora viene Juan a hablarnos. Mire, esto es un principio a través de cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza de ser como Cristo, de ver a Cristo, de la salvación, de la redención, de glorificar a Dios, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Mire que esto es personal, hermanos. Esto es personal, que pastor ore por mí para que el Señor me quite esto. Eso no va a ocurrir, eso es antibíblico. Usted y yo tenemos el poder de limpiarnos a nosotros mismos. Está bien que oren por nosotros, porque Dios escucha la oración, pero aquí lo dice claramente: todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto tiene que ver, usted está en su trabajo, o estamos en el trabajo. Tenemos todo tipo de compañeros. Hay compañeros que nos van a incitar a diferentes cosas. Y entonces ahí es donde cada cual nos debemos purificar a nosotros mismos, teniendo esa esperanza de llegar a ser como Cristo. ¿Cómo? Así es que se va perfeccionando la santidad, hermano, en nuestras relaciones. La santidad no se perfecciona aquí somos equipados. Por supuesto que aquí la practicamos cuando tenemos diferencias con hermanos. Comenzamos a practicar esa perfección de la santidad, siendo humildes, escuchando, hermano, agachando la cabeza cuando nos toque, en fin. Y en la calle, en el trabajo, en el hogar, en toda parte, hermano, es a través de nuestras relaciones interpersonales que podemos, hermanos, practicar esa perfección de la santidad. Glorificando a Dios en cada caso, en cada una. Entonces, esto habla de nuestro comportamiento en la empresa. ¿Cómo se perfecciona la santidad? Si aquí dice que cada uno se purifica a sí mismo.
Si aquel está haciendo el trabajo como quiere, porque muchos trabajan bien mientras los ven, o porque saben que hay cámaras, pero si no hay eso, hermanos, pero ojo, está bien eso para el mundo puede hacer eso y eso está bien, es correcto, es políticamente correcto. Políticamente correcto es todo aquello que agrada a los hombres y que lo ven a usted bien, pero lo que es políticamente correcto es diabólico delante de Dios. Entonces, en el trabajo, ¿cómo perfecciono la santidad para parecerme más a Cristo, hermano? Honrándolo a Él, en lo opuesto a lo que hacen los demás. Llegando a tiempo, no robando tiempo, siendo honesto, siendo uno de los mejores trabajadores y no el mejor. Y así en cada caso, hermano, en la empresa, en nuestra familia, como en nuestro comportamiento. En nuestro comportamiento es como se perfecciona la santidad. No depende de nosotros. Depende de nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza, está hablando individualmente, se purifica a sí mismo. A sí mismo. Entonces ya no dependemos de otros, es nuestra relación. Por eso debemos aquí a venir a ser equipados, estar atentos a la palabra del Señor y salir a honrar al Señor. Ahí es donde es, hermano, con la esposa, con los hijos. O sea, es en nuestras relaciones interpersonales que la santidad, hermano, se va perfeccionando. O sea, nos vamos, ¿qué es santidad? Apartarse, separarse del mundo y para agradar a Dios. Eso es lo que es santidad. Mira lo que dice Colosenses 3:22. Entonces, qué importante. Pero ¿cómo nos vamos a purificar a sí mismos si no hay temor de Dios? Si no hay temor de Dios, vamos a estar haciendo lo mismo de los compañeros. En el hogar va a ser la misma cosa, dependiendo del carácter, que el carácter fluya y ya. Después le pido perdón. Y pasa toda la vida pidiendo perdón. O sea, que no glorifica a Dios porque realmente no podemos seguir practicando el pecado. Mira lo que dice Colosenses 3:22. Siervos, ojo, trabajadores en una empresa, trabajadora en una casa, trabajador en cualquier parte, es un siervo. Aquí se está hablando ya de los trabajadores. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ojo, lo que no esté contra la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Porque si el patrón me dice, vaya, mate a aquel, no puede hacerlo. ¿Qué le pasa a algunos jueces? Otros, vénganos tu reino. Algunos jueces en Estados Unidos, por lo menos 3. Y maestros y maestras por montones. Que cuando se trata de casar a un par de hombres, si ellos quieren casarse, que se casen, hermano, no hay problema. Que vivan en su mundo. Pero viene un juez, hermano, y como es un hombre temeroso de Dios, dice, no los caso, porque entonces estaré honrando al hombre y no a Dios. ¿Y qué? Perdió su trabajo. Ya van 3. Maestras amenazadas. Eso en Estados Unidos, aquí no pasa eso porque esto aquí está, hermano, como es el sacerdote, es el pueblo. Como es este gobierno que tenemos, mire, qué gobierno más pervertido. Y mire ese congreso que tenemos. Que Dios, hay que orar, hermano, para que Dios ponga hombres con temor de Dios y mujeres con temor de Dios. Entonces, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pastores, dizque dejando el pastorado, dizque dejando lo que Dios los llamó, el privilegio más grande que puede existir, hermano, es usted y yo servirle a Dios. Y dejar el servicio a Dios, por irse dizque a servirle a Dios en el Congreso. Apenas le venga la presión de todos los que lo rodean, hasta luego Dios, nos vemos. ¿Por qué? Por amor al dinero, al poder, al reconocimiento, no por amor a Dios. Entonces terminan contaminados, pero aquí dice Dios, siervos, obedeced en todos vuestros amos, no sirviendo al ojo, o sea, no trabajando porque te están viendo, te están vigilando para quedar bien, no. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Qué más dice? Temiendo a Dios. Entonces, mire qué importante, hermanos, un
creyente aquel que están hablando el uno al otro y el Señor los está oyendo, escuchando, o el Señor escuchó y oyó. Y fueron escritos en un libro para memoria delante de Dios. Hermano, esto es una realidad. Entonces, si nosotros somos creyentes, hermanos, somos personas que estamos siendo equipadas en la palabra, bajo el poder del Espíritu y la gracia de Dios, hermanos, entonces mire que nos toca a usted y a mí limpiarnos a nosotros mismos. Limpiarnos a nosotros. Mire, hay decisiones que usted y yo tomamos que no honran a Dios. Pero hay decisiones que usted y yo sabemos que las tomamos y deshonran a Dios. Pero las tomamos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Purifícate a ti mismo. El Señor nos equipa, hermanos, para hacerlo. Entonces, según la Biblia, es en nuestras relaciones, hermano, que nosotros perfeccionamos el temor de Dios. Es en las relaciones, ¿dónde más? Que en la iglesia todo el mundo es santo. Así que qué importante entender que el temor de Dios, hermano, y la santidad se perfecciona es en nuestras relaciones. Es cuando estamos ante el internet, ante el celular, hermano, que ahí se presenta. Mire, a veces usted está en el internet y a veces le llegan imágenes que usted no las ha traído. Imágenes, mujeres desnudas o hombres desnudos o cosas terribles. Hasta luego. A cada uno le toca. Es personal. Se purifica a sí mismo, dice el Señor. Mire lo que dice Efesios 5:21. Esto es muy importante, hermanos. O sea, es un fundamento para el temor de Dios, hermano. La santidad, perfeccionando la santidad. Y a medida que se perfecciona la santidad, es porque hay temor de Dios. Efesios 5:21. Someteos unos a otros. Ojo, en el temor de Dios. ¿Cómo es que una esposa se somete a un esposo? En el temor de Dios, porque si no viene a ser una esclavitud, porque el tipo tampoco entiende nada y la mantiene sometida. Y eso, Dios no llamó a esclavitud a nadie, ni a la mujer a ser esclava de un hombre, ni a él a ser esclava de ella, no, sometiéndose el uno al otro en el temor de Dios, o sea, glorificando a Dios en el hogar. E igual los hermanos, igual en la calle, en el trabajo, sometiendo los unos a los otros en el temor de Dios. Estos son principios, hermano. Hermano, ¿qué tal si cada uno de nosotros obedeciésemos este mandamiento? Mire, porque es un mandamiento. Someternos los unos a los otros en el temor de Dios, hermano. No habría mentiras, hermanos, en el hogar, traiciones. No habría robo, pillaje en el trabajo, en fin. Cuando nos sometemos en el temor de Dios. Muy importante. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:17. Es que esto nos toca a cada uno, hermanos, a cada uno. A cada uno. Honrar a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Mire que es un fundamento a través de los escritores. Nosotros estamos simplemente recorriendo, haciendo un recorrido, y después ya entramos cuando el Señor nos permita. Filipenses 2:12. Mire, lo mismo que solamente lo hacen bien cuando los están viendo. Mire, por tanto, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, vean, porque es que aquí todos somos santos. O cuando de pronto estamos ante algunos hermanos que, uno se mide, pero no están. Chistes van, chistes vienen. Etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es palabra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor
y temblor. O sea que le corresponde a usted, hermano, y a mí individualmente, ocuparnos. Así no estemos en la iglesia, porque en la iglesia nos están viendo los hermanos, nos está viendo la gente, no. Hermano, mucho más en mi ausencia, o sea, fuera de la iglesia, en el trabajo, hermano, fuera de la iglesia, ante el internet, ante el celular, ante las propuestas del mundo. Hermano, ocupaos, sino mucho más ahora en mi ausencia, o sea, inclusive en la ausencia, está hablando de la iglesia, de él y de la iglesia y de los hermanos, en ausencia de hermanos, ahí es donde verdaderamente dice que funciona el temor de Dios. Porque delante de los hermanos, cero. Ahí no hay forma de crecer en el temor de Dios, a no ser que se presenten discusiones, entonces uno decida honrar a Dios. Pero aquí claramente habla de que en la ausencia de hermanos, en la ausencia de ese poder que da el estar en presencia de hermanos, porque nos da un poder de contención a cada uno. Uno no se va a poner a hacer cosas delante de los hermanos. Pero dice Mar, glorifica a Dios mucho más en la ausencia de hermanos y en la ausencia de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Ay, Dios mío. O sea que le corresponde a usted, hermano, y a mí hacerlo. Y todos los días se nos presentan situaciones por montones. Cada día usted y yo tomamos decisiones. Muchas decisiones. ¿A qué horas almuerzo? ¿A qué horas desayuno? ¿A qué hora me levanto? En fin, tomamos decisiones. Y también otro tipo de decisiones. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que practiquemos ahí el perfeccionar la santidad de Dios en nuestras vidas, en el temor de Dios. Y aquí, ocupaos mucho más ahora en mi ausencia, hermano, en obedecer al Señor, en obedecer siempre, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿No? Este es el centro, hermano. Pero mire el poder que Dios le delega a usted y a mí. Por supuesto que el primero nos capacita, porque nosotros no somos capaces de hacer nada si Dios no nos capacita. Con temor y temblor, cuando no estemos en la iglesia o en los lugares donde hay gente que nos sentimos cierto miedo, cierta protección. Entonces, mucho más que en la iglesia, mucho más que ante hermanos, mucho más en mi ausencia. Uy, esto es tremendo. Mucho más. O sea que Dios está más pendiente de usted cuando está, y de mí, cuando estamos fuera de la iglesia, que cuando estamos aquí. Uy, tremendo. Esto es tremendo. Con temor, ojo, no solamente con temor, sino con temblor. ¿Por qué? Porque mire lo que viene diciendo, ¿cierto? De las promesas que hay para nosotros, de las bendiciones y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Temblor, hermano. Pero si usted ya es salvo, siempre es salvo, ¿para qué necesita temor y temblor? No hay pastores que se mueren en medio de la faena, y no con la esposa. Pero según el hombre, van derechito para el cielo, ya están allá con el Señor. No, Señor, hermano. Temor de Dios es un fundamento siempre. Se estableció, hermano, desde Génesis. Y el Señor en cada libro. Y viene el Señor y lo muestra en muchas formas. Y viene en el nacimiento de Jesús sin nacer. Y ya se establece a través de María. Y sigue, hermanos, todo el tiempo. Vuelve y dice Pedro en Primera de Pedro 1:17. Hermano, ¿cuántos aquí invocamos a Dios por Padre? Como le decimos, tú eres mi Padre, hermano. Tú eres mi Padre, Señor. Tú eres mi vida, Señor. Tú eres mi... Entonces aquí dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. O sea, si eres creyente, si eres cristiano, te congregas para honrar a Dios, vives una vida buscando el temor de Dios, entonces el Señor no hace acepción de personas, sino que va a juzgar a cada uno según sus obras. Conducíos en temor. ¿Cada cuánto? Cada que me congrego. Mire, todo el tiempo, hermanos. 24 hours a day, 24 horas al día.
Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo que usted y yo respiramos. Dice que nos conduzcamos en temor de Dios. Temor de Dios es aborrecer el mal, pero hay definiciones muy preciosas que el Señor nos da en su palabra. Así que, hermanos, vemos a través del Nuevo Testamento nuevamente la centralidad, el fundamento del temor de Dios en la enseñanza de los apóstoles. Central. Mire lo que dice Lucas, que no era judío, así derecho como los otros, tenía una influencia. Lucas 9:31, el médico, el doctor. Escribió Lucas y él escribió también el libro de los Hechos. Hechos 9:31. Mire lo que él documenta. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? Eran edificadas en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, es el temor de Dios. Hermano, mucha gente se preocupa, no nos preocupamos. Uy, hermanos, qué bueno tener una iglesia así de grande, hermanos, cientos, miles de personas, hermano. Pero, mire, aquí dice que la iglesia del Señor es aquella que tiene temor de Dios. Dice, era edificada andando en el temor de Dios. Y todo eso ocurre cuando hay sana doctrina, cuando hay sana palabra. Y cuando usted y yo estamos atentos a la palabra del Señor y le pedimos que nos dé esa fuerza, ese poder a través de su Espíritu para ponerla por obra. Entonces, andando en el temor del Señor, hermano, y así se acrecentaban fortalecidas. Mire que el que da el crecimiento nuevamente, el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos nosotros, ¿cierto? Ya vamos terminando, hermanos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 15 y verso 3. Te dice que ahí están reunidos los ancianos y millares de millares, y entonces está el pueblo del Señor, hermanos, y mire lo que dice. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Allá mismo, mire, está profetizando allá mismo, en la reunión, hermano, celestial, viene y dice, hermano, a univoz, cantando el cántico del Señor y canta el cántico de Moisés. El cántico de Moisés, Deuteronomio 31 y 32. Ahí usted lo ve, el cántico de Moisés. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? A Dios no se puede glorificar sino bajo el temor de Dios. O si no, hermano, es simplemente decirle en una prédica 100 veces gloria a Dios, y yo viviendo mi vida independiente de Dios. Eso se acostumbra mucho. Ah, qué muy bueno el pastor diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y vaya, mire mi vida, puro cuento. ¿Cómo se glorifica a Dios? Ahí lo dice, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y entonces ya como fundamento, el temor de Dios, y entonces glorificará tu nombre. Porque el nombre del Señor no se glorifica con cánticos, ni con adoraciones, ni con lágrimas, sino
hay temor de Dios. Si hay temor de Dios, ahora sí, cantémosle con humildad. Si no sé cantar, si no canto bonito, igual Dios lo recibe. Pero primero que todo, temor de Dios. Es como el caso de la esposa: mi amor, te amo mucho, y por allá con otra. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo volteamos más bien? Que ella le diga a él: mi amor, te amo mucho, y ella con otro. Eso no nos gusta, ¿cierto? Entonces, a Dios se le glorifica y se le exalta y se le honra cuando hay temor. Si no, es puro cuento. Entonces, vemos, hermano, que el temor de Dios aquí marcaba la adoración. Es una marca de la adoración de los redimidos. Qué importante, hermanos. Así que seguimos avanzando, y si el Señor nos permite, vamos a ver si podemos desarrollar algunos para que entendamos, ya metidos en la palabra, lo que nos sigue enseñando el Señor sobre su temor. Así que, Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Hermanos, hoy tenemos Santa Cena. Y qué bendición, hermano, poder estar bien delante de Dios. Y ya que aprendimos, hermano, por la palabra, hoy nos enseñó el Señor que no perfeccionamos la santidad aquí en la iglesia, ni rodeado de hermanitos, no. O sea, ahí nos equipamos, sí, pero se perfecciona es practicando, hermano, el temor de Dios en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en todo lugar. Así que yo quiero hacer una oración, hermanos. Una oración para que podamos, hermanos, entender que el llamado del Señor es a su temor. Bendito sea su nombre. Yo le digo: Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Dios mío, nos vienes enseñando tu temor. Señor, tu palabra dice que tú nos darás un nuevo corazón y un nuevo camino y un nuevo espíritu, y pondrás tu espíritu dentro de nosotros. Señor, capacítanos para honrarte, mi Señor. Capacítanos para adorarte, Señor, en tu temor. Te damos gracias y bendecimos tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, trayendo más y más entendimiento a nuestros corazones, porque solo así, Señor, te podremos adorar. Perdónanos, Señor, todos nuestros errores, Señor, y los pecados que haya en nuestra vida, Señor. Lávalos con tu preciosa sangre, límpialos, Señor. Es una invitación, Señor, que te hacemos en entendimiento, Señor, en conciencia, Señor, de que necesitamos de ti y de que sin ti es imposible lograrlo, Señor. Señor, produce en mí